Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz y el relato de Mateo y de Marcos, bueno, la verdad es que lo relatan prácticamente igual. Realmente cuando Jesús va a la cruz, Él va con todo el peso del pecado sobre sus hombros. Él va en sustitución nuestra, hecho pecado. Por ti y por mí, Jesús estaba ahí en la cruz. El momento más doloroso es este. Ese es el momento en que Jesús experimenta una total separación de su Padre. Y cuando yo reflexiono sobre esta palabra de la separación de Cristo del Padre, no sé a ustedes, pero a mí me conmueve. Me conmueve de tal manera porque es un clamor de angustia. Va más allá del dolor físico, de la tristeza. Es un dolor profundo espiritual de separación. Y esa separación es una separación tan indescriptible, pero a la vez sí la podemos describir, porque Jesús mismo dice: estoy separado del Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero lo grande de esto es que esa separación que sufre Jesús, esa separación es prácticamente algo que nosotros no pudiéramos comprender. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús clama esto, uno puede ir a la reflexión de que Jesús mismo dice: el Padre y yo uno somos uno. Y la misma palabra relata de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y yo me pregunto, esa separación de el mismo Jesús, quien decía: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz. El Señor en múltiples ocasiones hablaba de este yo soy, de esa conexión. No había una separación. Jesús nunca se había separado de su Padre. Entonces, eso nos llama a reflexionar. Esa separación ocurrió por amor a nosotros. Y es uno de los primeros puntos que yo quisiera que nosotros reflexionemos sobre esa reflexión. Ese dolor, esa angustia, esa separación, ese sufrimiento. Recordemos que el Señor había orado al Padre: Padre, si es posible, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Por lo tanto, el Señor creo que veía más allá del dolor en la cruz. Veía el dolor de la separación de su Padre. Y Jesús cargó ese peso del pecado para poder traernos perdón a nosotros. Y yo no sé dónde tú estás hoy, en qué momento de tu vida tú estás. Si tú te sientes separado del Padre, si tú te sientes alejado del Padre. Pero quiero que reflexionemos sobre esto. Está en el lugar que nos tocaba a nosotros. No solo la cruz, y como dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Pero ¿saben qué?
la paga del pecado es separación de Dios. Y si Jesús no atraviesa este momento de angustia, de dolor, de sufrimiento, de clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si el Señor no clama esto, probablemente tú y yo, probablemente no, estoy convencida de que tú y yo no tuviéramos esa oportunidad de esa conexión con Dios como la tenemos hoy. Jesús tomó nuestras cargas, esa separación de Dios, esa separación de su Padre, también es lo que nos da a nosotros la oportunidad de conectar con nuestro Señor, pero al mismo tiempo de nosotros echar sobre Él nuestras cargas. Dice la palabra en el Salmo 55 de que echemos sobre Jehová nuestras cargas y Él nos sustentará. No dejará para siempre caída al justo. También dice el Salmo 68, 19: bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. En el clímax de tu angustia, de tu dolor, hermano, hermana, en el día de tu mayor sentimiento de rechazo, de separación, recuerda que hay un Dios todopoderoso que sufrió lo que nos correspondía a nosotros. Esa separación eterna que nos correspondía, la vivió por ti y por mí. Entonces, yo te pregunto esta noche, ¿qué tú vas a hacer con ese sacrificio? ¿Cómo tú vas a recibir esto tan extraordinario que ha hecho Dios por nosotros? Lo único que puedo decirles y resumir es que esa separación de Dios, de Cristo, de Él darle la espalda por ese momento a su Hijo amado a causa del pecado, porque en Dios no habita el pecado. Dios es santo, 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 dice su palabra. Pero ¿qué te puedo decir sobre esto? Solo me lleva a la reflexión que nos cuenta Romanos 8:35. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Esa separación, ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento, esa separación espiritual. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nadie nos puede separar de su amor. Aleluya. Nadie. La separación que sufrió Cristo en la cruz es el puente que eternamente nos conecta con Dios. Dios le bendiga. Aleluya.